Muy buenas noches, mis amados hermanos, querida iglesia. Vaya un saludo afectuoso en el amor del Señor Jesucristo para todos los que nos pueden ver y escuchar a través de estos medios que el Señor nos ha concedido para que en estos días podamos estar transmitiéndoles las palabras del Señor. Y dicho esto, vamos a ir en este día jueves 7 de mayo ya del 2020 a una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, quizás un poquito diferente a lo que he abordado en otros días, pero es lo que el Señor me ha dado para entregarles hoy día para ustedes, y quiero invitarles a ver sus Biblias, si es que lo hacen de esa forma, en el libro de Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14. Leo la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esa ha sido la lectura de la palabra del Señor, y vamos a ver qué podemos compartir de esto en esta noche. En los capítulos 12 y 13 de esta epístola de Pablo a los Romanos se ocupan de una serie de recomendaciones importantísimas que el apóstol considera son obligaciones de un seguidor de Cristo, son deberes de un cristiano, como está el título acá en la versión Reina Valera. Y esta lista de deberes se hace más importante aún en los versículos finales, donde Pablo exhorta a tener conciencia del tiempo que estamos viviendo, como un llamado de atención para ponerle urgencia a los requerimientos de Dios que han sido mencionados en los versículos anteriores a lo que hemos leído. En otras palabras, el apóstol dice a los romanos que hay cosas que un cristiano no puede dejar para mañana, porque el tiempo está cerca. Y si en el siglo I, cuando se escribió esta epístola, el tiempo ya era cumplido, ¿cuánto más ahora? La pregunta entonces que cabe aquí es, ¿tenemos conciencia del tiempo que nos ha tocado vivir? Por eso que le he titulado, le he puesto a mi tema de hoy, discerniendo el tiempo. No son pocas las alusiones bíblicas que hay con respecto a esto. En varios lugares se nos habla acerca de este tema en la palabra del Señor. Por ejemplo, el evangelista Lucas, en el capítulo 12, del versículo 54 al 56, registra que en una ocasión Jesús amonestó a la multitud diciéndole que sabían discernir cuándo iba a llover o cuándo iba a hacer calor, pero el tiempo de su visitación no lo habían entendido. Les dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Además, en el libro segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 26, allí en el muy conocido relato de Naamán y Eliseo, Eliseo reconviene a su criado Giezi por haber pedido presentes por su cuenta a Naamán y le dice: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Hermanos queridos, ¿y nosotros sabemos de qué es tiempo? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo?
¿Conocemos lo que está pasando en nuestros días? Y de esto quiero invitarles a comentar, fijándonos en 3 aspectos. El primer aspecto le he titulado el aspecto filosófico y me baso en el versículo 11a, en la primera parte del versículo 11. Cuando hablo de aspecto filosófico no pretendo abordar este tema desde la filosofía porque no poseo las competencias pertinentes como para ello. Más bien a lo que me refiero es a lo indispensable que se hace hoy reflexionar con altura acerca de nuestro siglo. Hacen falta esos pensadores inteligentes del pasado. Esa gente que se tomaba el tiempo de razonar y filosofar sobre la existencia humana y de tantas otras cosas, como los filósofos del siglo IV antes de Cristo y los filósofos y pensadores de la Edad Media, de todo ese tiempo donde vivieron tanta gente que nos aportó, porque era gente que reflexionaba, que pensaba. La generación actual perdió esa capacidad de reflexionar, de meditar, de tomarse su tiempo, porque la vida del siglo XXI no nos da tregua. Nuestro vivir diario, nuestra forma de conducirnos, es una correría que no deja espacio en ningún momento para pensar. Estamos llenos de actividades. La falta de tiempo es el común denominador de todos. En una sociedad activista como la que tenemos, en una cultura materialista, ¿quién tiene tiempo para filosofar? Solo los poetas, que son muy pocos, los filósofos, que son menos, algunos sociólogos, los antropólogos quizás, el resto solo vivimos y nos dejamos llevar por el sistema conformándonos con lo que otros piensan, con lo que otros dicen, con lo que otros establecen. Y generalmente cuando hay que tomar decisiones importantes, optamos por lo más rápido, sin pensar mucho en las consecuencias. Y eso ocurre a nivel de los matrimonios, por ejemplo. Lo primero que se nos viene a la cabeza, eso es lo que hacemos y así está la familia, así está la situación matrimonial como vemos en este tiempo. Y también en el área económica es lo mismo. Cuando hay una apretura, lo primero que hacemos es tomar un crédito sin pensar en que vamos a estar a lo mejor 48 meses esclavos del banco, esclavos de la financiera. Uno toma decisiones a la rápida, no piensa mucho. Nadie tiene tiempo para análisis profundo en este tiempo, en este siglo que estamos viviendo. Esta es la era de lo instantáneo, de la inmediatez, de lo apurado. Hasta el fin del año pasado, el año 2019, una sensación vox populi, podríamos decir, que había en las iglesias, a lo menos en la nuestra, era de que cada vez los hermanos tenían menos tiempo para servir a Dios. Que la familia, que los trabajos, que las tareas de los niños, que los quehaceres en la casa, en fin. Siempre había algo que hacer, pero para Dios no había tiempo. De hecho, mucha gente se desvinculó de las actividades de las congregaciones, de los cultos de la semana y aún algunos hasta se marginaron de los cultos del día domingo. Pero vino esta pandemia con el confinamiento consecuente como estamos viendo y nos dio el tiempo necesario. Nos devolvió ese tiempo que ya no teníamos y que necesitábamos urgentemente recuperar para que aterrizáramos un poquito. Personalmente creo que con esta paralización del sistema, hermanos amados, Dios nos está dando la gran oportunidad de meditar y tomar conciencia de la hora que es, como dice el texto que hemos leído. Es hora de levantarnos del sueño, dando a entender que hemos dormido lo suficiente y que debemos despertar. ¿Quiénes?
todos debemos despertar. Porque la parábola de las 10 vírgenes nos enseña así y nos dice de que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Todos estamos durmiendo según la palabra del Señor. Iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias exitosas, iglesias no tan exitosas, líderes famosos, líderes anónimos, todos estamos durmiendo según la palabra del Señor. ¿Y cuál es el sueño que nos ha tenido aturdidos? Debemos hacer nuestras preguntas. Esto es lo que llamamos filosofar un poco. El sueño que nos ha tenido embobado es según la realidad de cada uno, ¿cierto? Para algunos, el sueño del materialismo, de trabajar, de conseguir cosas, de tener más, del consumismo, aún cosas que no necesitamos, pero porque todos la tienen, tenemos que tenerla. Otros han estado, ¿cierto?, en el sueño de la desidia espiritual, flojeando. Se dieron un tiempo, encontraron de que no era para tanto servirle al Señor, estar en este servicio, estar en el otro, estar en esta actividad. Flojeemos un poquito. Otros en el sueño de la comodidad. Bueno, cuando tengo tiempo para servirle al Señor, pero si tengo mis cosas que hacer, bueno, el Señor tendrá que ser sacrificado, ¿cierto? Y si es posible, ojalá, como está pasando ahora, porque estamos obligados a hacerlo, pero algunos en el pasado, ¿cierto?, que era posible ver el culto por televisión nomás, por las redes sociales nomás. Era mucho mejor eso que estar levantándose temprano un día domingo, que estar sacrificando, ¿cierto?, a lo mejor su tranquilidad de hogar, en fin, comodidad. Otros estaban en el sueño de la religiosidad. Íbamos a la iglesia para cumplir, ¿cierto?, quizás para dejar tranquila nuestra conciencia el domingo, como el que va a misa, y con eso quedamos listos. Otro en el sueño del activismo, haciendo cosas, haciendo muchas cosas, creyendo que eso es lo que teníamos que hacer en el ámbito religioso y laboral. Gente que se gastó la vida haciendo cosas a lo mejor en su trabajo y no tenía tiempo ni para la familia porque tenía que estar allá, tenía que estar acá y ocupaba las 24 horas del día, si era posible, haciendo cosas para su trabajo. Otro haciendo cosas en la iglesia que parecía más santo, pero finalmente haciendo cosas, dormidos, de igual forma que los otros. Otros ocupados en el sueño del exitismo, buscando protagonismo, echando para un lado el que se pudiera, pero la cosa era que yo sobresaliera, buscando puestos, buscando donde la gente me conociera, donde a lo mejor marcara historia. Cada uno en lo suyo, pero dormidos finalmente. Hermanos amados, es tiempo de despertar y meditar acerca de nuestros caminos. Nuestra forma de vida hoy está acorde al tiempo que estamos viviendo. ¿Y cuál es este tiempo que estamos viviendo? Bueno, esta es la pregunta recurrente de este mensaje y particularmente de este punto. Quiero contarles una analogía. Mire, la forma de vida que hemos traído se asemeja a un tren lleno de pasajeros que aprovechan el viaje para descansar y dormir, como esos viajes que se hacían antiguamente de Santiago al sur, a Puerto Montt, por ejemplo. La gente aprovechaba la noche para dormir. El tren corre a toda velocidad, pero de pronto frena, porque se enfrenta a un tremendo precipicio. Con la frenada, la gente despierta abruptamente y al quedarse detenidos, los pasajeros medio aturdidos comienzan a asomarse por las ventanas, tratando de descubrir la razón de esa brusca frenada. Algunos aprovechan de observar el exterior e intentan reconocer el lugar donde están. Otros entran en conversación con los pasajeros de al lado y especulan sobre lo que pasó y se preguntan si podrán continuar viaje y cuándo van a continuar viaje, si es que eso va a ocurrir. Hermanos, esto es lo que ha acontecido con nosotros. Dios ha detenido nuestro tren antes que caiga al abismo.
zamarreándonos un poco para que despertemos. Y nos ofrece la gran oportunidad de reflexionar respecto de este tiempo. Y para que tomando la actitud correcta, no caigamos al precipicio junto con el mundo. Es tiempo entonces de reflexionar sobre lo que está aconteciendo y no solo esperar que esto pase luego, como está esperando el común de la gente. Nosotros debemos reflexionar acerca de este tiempo para sacar conclusiones. Y lo que debemos entender es que este es tiempo de despertar. Voy al segundo aspecto que quiero compartir. Y es el aspecto profético. Para ello me baso en los versículos 11b al 12a. Si Dios nos está dando esta preciosa oportunidad de pensar sobre nuestros días, lo más sensato es buscar las respuestas en la profecía más segura. Así que vamos a la Biblia. 600 años antes de Cristo, un joven hebreo allá en el exilio babilónico tuvo una impresionante revelación acerca del desenlace de la historia de la humanidad. Y al concluir la revelación, Dios le ordena: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Pero 700 años más tarde, el apóstol Juan tuvo la misma revelación del desenlace de la historia, de la cual el Señor le ordena: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. Hermanos, el desenlace de la historia comenzó con la primera venida de Cristo. Desde ahí para adelante, el tiempo ya está cerca. El tiempo del fin es cumplido. Ese tiempo que estaba cerca en el año 96 después de Cristo, cuando se escribió el Apocalipsis, es el que se está cumpliendo en nuestro siglo. ¿Cómo lo sabemos? Por las señales que el mismo Jesús indicó. Cuando sus discípulos le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús le responde con su impresionante y grandioso mensaje escatológico que está registrado en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas 21, donde habla de señales claras, como que aparecerán engañadores haciéndose pasar por el Cristo. Dice también que habrá guerras, habrá pestes, habrán hambres, terremotos, alborotos, persecuciones, habrá señales en el sol, en la luna, y aún Israel será una señal importantísima para el último tiempo. Muchas de estas señales ya se han cumplido y las podemos identificar claramente. Sin embargo, hay otras señales que aún no se han cumplido y que nos cuesta identificarlas porque están un tanto encriptadas, podríamos decir. Y hace falta de este discernimiento que estamos hablando, ¿cierto?, para percibirlas bien. Estas están mayormente en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Las visiones que tenía Daniel parecían ser para sus días, muchas de ellas. Y a lo mucho, para el tiempo de Antíoco IV en el siglo II antes de Cristo y para el tiempo del Imperio Romano, ¿cierto? Todo ese tiempo del advenimiento de Cristo mismo. Pero cuando Daniel quiso preguntar y saber, entender una de las visiones, el Señor envía al ángel Gabriel para decirle lo siguiente: no te preocupes, Daniel, en comprender esto, porque esta visión es para el tiempo del fin. Daniel 8:17. Y unos versículos más adelante, en el 8:23, dice lo siguiente:
Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y sigue describiendo, y su poder se fortalecerá. Si usted quiere leer, lee allí Daniel 8:23 adelante. Se está refiriendo al falso Cristo. Es decir, que eso que está hablando Daniel ocurrirá en los días finales de la historia, en nuestros días. El versículo 12a de Romanos 13 nos da a entender que el tiempo de oscuridad, de corrupción, de tinieblas en el que estamos insertos ya está llegando a su fin. Esta es la noche que está avanzada, es decir, que ha llegado a su colmo. Dice el versículo, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día se acerca? Se refiere al día de Cristo, de lo cual habla el Apocalipsis claramente. Pero el apóstol Pablo enseña en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos amados, no podemos dar una lista del orden de las señales finales como para saber en qué punto estamos. Pero una cosa es segura. La secuencia de eventos sorprendentes y catastróficos que se han dado en las últimas décadas, tales como anomalías climatológicas, desastres naturales, sequías, crisis políticas, crisis sociales, crisis morales, crisis financieras y crisis sanitaria como la de ahora y etcétera, etcétera, nos está diciendo a gritos que el mundo está llegando a su fin y que todo se perfila para el nuevo orden mundial, como ya muchas veces lo hemos oído. Debido a esta pandemia, la CEPAL anunció la paralización de la economía mundial. Con esto nomás, el mundo ya está en jaque. Solamente con la economía, ¿cierto?, paralizada, el mundo ya está a pique, podríamos decir. Y después de esto, y después de esta pandemia, y después de toda esta crisis y las consecuencias, ¿cierto?, adyacentes, quien aparezca y ofrezca una solución será bienvenido, sea quien sea. La vacuna será bienvenida, el microchip será bienvenido y todo lo que venga será bienvenido, porque nadie ha podido dar una solución hasta el momento. Los grandes líderes mundiales se han tenido que cruzar de brazos ante esta tragedia que estamos viviendo. Hermanos queridos, porque más allá de lo que Dios pueda estar haciendo con la iglesia y con el mundo por medio de esta pandemia, es un hecho que esta plaga y sus consecuencias son solo un ensayo o una muestra, podríamos decir, de cómo el mundo puede ser controlado de la noche a la mañana con una insospechada maniobra como la que nos ha acontecido. Así que años más o años menos, todo está dispuesto para el cumplimiento de las profecías bíblicas. Por supuesto que hablar de profecías y de cumplimiento, ¿cierto?, del tiempo del fin, a los jóvenes no les es muy agradable. Y yo cuando reflexiono acerca de eso, tengo claro de que Dios tratará con ellos de alguna forma. Pero a los que somos más adultos, a los que tenemos algunos años ya, esto debe hacernos reaccionar. Y debemos despertar y percibir que falta poco para amanecer, que la noche está avanzada. Si años o décadas, Dios sabrá, pero que falta menos que cuando creímos, como dice el texto que hemos leído, eso es seguro. Por lo tanto, hermanos amados,
Es tiempo de escudriñar las profecías, no quedarnos ahí tranquilitos simplemente esperando que esto pase luego. Es tiempo de buscar en la palabra del Señor las respuestas y comparar con las señales que estamos viendo para prepararse y no ser engañados, como tantas veces nos ha advertido la palabra del Señor. Tercer y último aspecto, el aspecto práctico, basado en el versículo 12b al 14. Este parece ser el aspecto más simple de entender, a lo menos, pero más difícil, porque se trata de actuar, y es ahí donde fallamos nosotros. Podemos entender cosas difíciles, pero hacerlas, ese es otro cuento. Y tenemos que actuar acorde a la conclusión que hayamos sacado de los dos primeros aspectos. Visto lo anterior, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué debemos hacer entonces? El texto aconseja lo siguiente y dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13 ahora. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse de Cristo, entendemos clarísimo que es vestirnos de la vida santa, vestirnos de la santidad de Cristo. Cada uno debiera saber qué es lo que tiene que desechar para vestirse de Cristo. Ojalá que el Espíritu Santo hable a cada una de nuestras vidas. Es imposible vestirse de Cristo sin antes haberse sacado el ropaje sucio o el pijama, ya que estamos hablando de noche, ¿cierto? Sin haberse sacado el pijama de la ambición, de la vanidad, del orgullo, de la envidia, de las contiendas, de la lujuria, y no sé cuántas otras carnalidades el Señor pueda estar revelando a nuestros espíritus en este momento. Iglesia amada, se acerca el día, ya está por amanecer, hay que levantarse, hay que despertar, hay que desechar lo que está impidiendo que Cristo reine en nuestros corazones. No es posible decir que se entiende el tiempo cumplido y seguir con las mismas carnalidades de siempre, con el mismo estilo de vida, con las mismas pretensiones, con lo mismo que quería hacer ayer, seguimos hoy día con la misma vida que teníamos a fin de año, antes que empezara esta plaga, ¿cierto? No es posible. Algo tiene que cambiar y fundamentalmente y esencialmente los cristianos tiene que cambiar nuestra vida. Hay que desechar las obras de las tinieblas. Para concluir este tema que he querido compartirles en esta noche, la pregunta es una vez más: ¿estamos discerniendo el tiempo que estamos viviendo, hermanos queridos? ¿O simplemente vivimos? ¿O simplemente respiramos? ¿Estamos entendiendo el tiempo en que estamos? Primero, debemos despertar, que es el aspecto filosófico que les compartí. Segundo, debemos prepararnos escudriñando las profecías para no ser engañados. Y tercero, debemos santificarnos, que es el aspecto práctico. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 11, nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, falte poco o falte mucho, se acabe luego esta pandemia,
o no se acabe luego, Dios sabe, es tiempo de mirar al cielo. El proverbio dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. ¿De cuál de estos dos personajes seremos nosotros? ¿Como el avisado o como el simple? Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos queridos. Y vaya esta palabra para hacernos mirar un poquito a nuestro alrededor y sacar conclusiones para que no sigamos quizás lamentándonos simplemente por esta cuarentena, por todas estas restricciones que nos significa esta situación, sino que empecemos a mirar lo que dice la palabra del Señor y a tomar la actitud correcta, conforme a lo que el Señor nos revele en su palabra. Vamos a orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a tu presencia en esta hora, Señor, creyendo que hemos entregado tu palabra, Señor, la que tú has puesto en mi corazón, y creyendo que esta palabra, Señor, llevará fruto. No volverá vacía, sino que tocará corazones, despertará conciencia, Señor, y nos hará levantar el rostro para que no estemos tan ensimismados en nuestro futuro, Padre amado, en lo que ha de ser de nosotros, de nuestra familia, en ese aspecto, sino que podamos pensar un poquito más, Señor, con altura, y podamos sacar la conclusión, Señor mío, que estamos en tiempos cumplidos, conforme a tu palabra nos revela, y que debemos comenzar, Señor, a desechar las obras de las tinieblas, debemos comenzar a actuar conforme a lo que muchas veces hemos aprendido, muchas veces hemos enseñado y predicado, Señor. Debemos comenzar, Padre justo, a cambiar nuestras prioridades, a cambiar el rumbo de nuestra vida, a mirar, Señor mío, por tu reino y no por el nuestro, Señor, porque nuestra vida no es en esta tierra. Nuestra vida está escondida contigo y va mucho más allá de 80, de 90 o de 100 años como vive la gente ahora. Nuestra vida, Señor mío, es eterna contigo en la gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener este entendimiento, que tu Espíritu Santo en esta hora nos pueda revelar y pueda hacernos bien de esta forma, Padre, porque nos hace falta, Señor, este despertar para poder darnos cuenta, Señor mío, del tiempo que estamos viviendo. Confirma esta palabra, bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, Señor mío, con un don de entendimiento, de sabiduría. Te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Esta es la palabra de los días jueves, hermanos, que puedo compartir con ustedes. Y como lo acostumbro, vamos a estar concluyendo con una alabanza que también va a ser de bendición para su vida. Que el Señor les bendiga. Está brillando el lucero de la mañana en la oscuridad. Ya está brillando el lucero de la mañana en la oscuridad. Pues cerca está mi venida, pues cerca está mi venida, pues cerca está mi venida a buscar un pueblo en santidad. Pues cerca está mi venida, pues cerca está mi venida, pues cerca está mi venida a buscar un pueblo en santidad. Escuchen naciones todas, palabra de Jehová. Escuchen naciones todas, palabra de Jehová.
despierten ya de ese sueño, que vengo pronto y se quedará. A todos mis escogidos yo les suplico, prediquen más. A todos mis escogidos yo les suplico, prediquen más. Las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, y en mi iglesia aún hay lugar. Las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, y en mi iglesia aún hay lugar. Predica, hermano, predica, predica allá en la calle, predica allá en la esquina, predica en donde vives, predícale a tus amigos. Predica, hermano, predica, que vengo pronto y se quedará. Predica,